no hay problema, Aida, que no arregle un buen vino. En este momento la presidenta de la Comunidad de Madrid va a degustar uno. Pero ¿saben la pregunta que yo le haría? ¿Qué tenía el dossier de Casado sobre los Ayusos para que le expulsaran del partido siendo quien era? Y nunca más se ha vuelto a saber qué ponía ese dossier, ni nadie se ha preocupado de qué es lo que decía el dossier y qué contenía. Eso sí me preocupa. Más que la ropa que... Bueno, ya la viste a Vicky Martín Berrocal, tampoco es ningún secreto. Y otras que tiene, pero en fin. Eso, ¿por qué le expulsan a Casado de lo que nunca nadie habla, ni la prensa de derecha, ni la prensa de izquierda? Un dossier que él tenía, y además lo dijo públicamente, la corrupción de los Ayuso, nunca ha salido nada. Tenemos en cuenta que como tenemos 22 todo el día contra la Comunidad de Madrid y cada vez que vienen de vacaciones vuelven con el mismo argumentario, también, sí. Poco más se puede decir. Es que a las mismas preguntas, las mismas respuestas. Presidenta, ¿qué tal en directo para Mañaneros 360? Le quería preguntar si alguna vez se ha planteado el tener residencia oficial por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid o usted misma, y también por una información que publican hoy los compañeros del País, que hablan de alarma dentro del Partido Popular en Madrid. Dicen que están demasiado confiados quizá en los últimos meses, son voces dentro de su propio partido que dicen que con este tema del ático ha habido demasiada confianza en el liderazgo y que ahora parece estar perdiendo o estar debilitándose ese liderazgo, y por otra parte si se siente lo suficientemente respaldada por la Dirección Nacional desde Génova. Gracias. Gracias. Pues mire, en un momento en el que ha habido una organización sin igual por la visita del Papa, que estamos trabajando sobre el terreno para una recuperación inédita de una zona tan afectada, que dentro de poco vamos a celebrar el Gran Premio de Fórmula 1. En definitiva, la vida política de Madrid es mucho más allá de lo que los adversarios quieren hacer creer. Sobre residencia oficial, yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 7 años y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones, como lo he hecho con otros tantos gestos que ahora va a valorar quién tiene que hacerlo. Evidentemente no van a ser ni mis adversarios, ni, insisto, aquellos ministros, 12 de 15, que no dan ninguna explicación por el tren de vida que llevan a costa de todos los demás. La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que acaban de escuchar en directo a las preguntas de Mañaneros. Isabel Díaz Ayuso dice que no ha necesitado nunca una residencia oficial y que no la va a necesitar a 10 meses de unas elecciones. Pero la realidad es que seguimos sin el expediente que significa esa operación de dinero público. Esto se hizo en abril y hasta apenas hace un mes no lo supimos por el diario El País. Si no llega a publicarlo el diario El País, la opinión pública no sabría que la Comunidad de Madrid ha comprado ese ático de lujo de 6,3 millones de euros que ahora ha puesto a la venta. ¿Le falta información a la población sobre esta operación? Yo creo que está perfectamente explicado por parte de Isabel Díaz Ayuso. Lo que pasa es que a la izquierda no le sirven estas explicaciones. Y ella no va a entrar... ¿Crees que solo es a la izquierda a quienes no le sirven? O sea, ¿tú crees que la población en casa dice, yo del ático ya me lo sé todo? La población la ha revalidado durante sucesivas elecciones. Pero esto es posterior a las últimas elecciones. La población lo que valora es la gestión que se disfruta en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años. Planifica Madrid entre el 22 y el 24 ha hecho operaciones inmobiliarias por valor de 40 millones de euros. No hay ninguna incógnita sobre el uso que se pretendía para el ático. Se ha dicho desde el primer momento, sede institucional mientras duran las obras de la Comunidad de Madrid. No. Pero tiene uso residencial ese ático, ¿cómo se puede? Y es por ello que se vende, pero claro, se vende por parte de una sociedad pública de la Comunidad de Madrid que se dedica a ello y que desde el 22 al 24 ha hecho operaciones de 40 millones de euros de valor en compraventa de inmuebles. Carmen Chu. A ver, yo creo que la señora Ayuso, como siempre, está muy sobreactuada, se siente muy sobrepasada porque además habrá notado que el escaso entusiasmo y el poco apoyo que ha suscitado en el Partido Popular, en Génova, porque verdaderamente es un auténtico escándalo, ¿no? Evidentemente, ¿qué sucede? Que no ha explicado absolutamente nada, que ella dice que ahora va a ocuparse de los incendios, que va a ocuparse de todo lo demás, de lo que tiene la Comunidad de Madrid, pero evidentemente no cuenta verdaderamente lo que la gente quiere saber. Yo no estoy de acuerdo en que toda la Comunidad de Madrid sepa, uy, ya nos ha explicado todo esta señora. Portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Emilio, Ayuso pide que se hagan muchas preguntas al gobierno de Sánchez y a los ministros, pero nosotros, por más que preguntemos por explicaciones del ático, no da ni una. De hecho, dice que esto no da para más.
Bueno, yo creo que está preocupada porque es evidente que la sensación de impunidad al Partido Popular, una sensación de impunidad que durante décadas ha marcado su forma de gobernar en la Comunidad de Madrid, se le ha ido de las manos, claramente. Ellos pensaban que podían hacer lo que les diera la gana sin tener ningún tipo de consecuencias. Durante mucho tiempo parece que ha sido así y eso se está agotando y desgraciadamente creo que les ha llevado a tomar una serie de decisiones que cada vez son más difíciles de explicar. La última de ellas, la compra, la ocultación, las mentiras y finalmente la venta improvisada de este aticazo de 6,5 millones, un ático de lujo, sin explicarnos ni quién ha dado la orden de comprarlo, ni para qué, ni por qué. Y creo que eso está haciendo mella en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha llegado a hablar este fin de semana de terrorismo, de Ceuta, en fin, prácticamente dispara a todas partes antes que hablar o aportar información nueva, ¿no?, a los periodistas sobre el ático. ¿Crees que esta patada para adelante comunicativa a la que nos tiene acostumbrados esta vez también le va a funcionar? No, creo que se están resintiendo los mecanismos de protección mediática de los que ha gozado la presidenta y el Partido Popular. Se están resintiendo. Por un lado, siempre los exabruptos para desviar la atención hacia otro lado y por otro lado, la prensa amiga haciéndole trajes a medida, y nunca mejor dicho, porque el pasado fin de semana pudimos comprobar cómo todo el coro único que constituye la cúpula mediática que protege a Ayuso y está regada y financiada con dinero público se volcaba en loar las virtudes del hermoso vestido blanco de escote cruzado que lucía la presidenta. Pues con todo el respeto, hay muchos madrileños que no queremos que la presidenta nos muestre ni el escote ni el vestido. Queremos que nos muestre las cuentas de Madrid Network, queremos que nos muestre el expediente de este aticazo, queremos que nos muestre quién pagó y por qué su viaje a México, o queremos que nos muestre su expediente académico. Ya está bien de desviar la atención hacia otros lados y de no dar la cara nunca por aquello que son estrictamente sus competencias. Madrid merece mucha más transparencia y mucha menos opacidad. Bueno, vamos a repasar esa batería de preguntas que Isabel Díaz Ayuso dice a los periodistas que tienen que hacer, lo decía este fin de semana. Y quiero saber cuántos ministros viven a costa de los españoles. ¿Cuánto cuestan sus casas? Si la presidenta del Congreso se está dando la vida a padre en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Si es verdad que el hermano del presidente ha estado viviendo en la Moncloa. ¿Cuántas veces han utilizado el Falcon para ir a lucrarse en dictaduras como en Venezuela o en República Dominicana? Si es verdad que los representantes del Partido Socialista en Madrid están enfangados con las cloacas de la señora Leire. Si es cierto que los altos cargos del PSOE han disparado sus sueldos un 150%. ¿Y qué pasa con Marruecos? ¿Por qué no se toman nunca medidas? En algún momento va a suspender sus vacaciones ante semejantes crisis. Si alguien va a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados, ¿qué se oculta para que España se esté enemistando con todo Occidente? ¿Cuánto están costando las vacaciones a cuerpo de rey del presidente del Gobierno y de todos los invitados? Son tantas preguntas que hacer este verano. Gracias. Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso nos propone muchas preguntas que hacer, Adela, pero hay muchas de ellas que ya tienen respuesta. Bueno, y tan respuesta porque las respuestas precisamente son públicas. ¿Cuánto cuestan los ministros a los españoles? Pues los sueldos de todos los ministros y ministras son públicos, de acceso libre para su consulta en el redoble de tambores, portal de transparencia. Y si seguimos buscando en la pestaña de declaración de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos, se pueden conocer además sus propiedades, sus cuentas bancarias y hasta el vehículo que tienen, el coche del que disponen. Ayuso quiere saber también si la presidenta del Congreso, de Francina Armengol, se está dando, y digo literal, la vida padre. Ella pregunta, nosotros respondemos, Armengol va a vivir en una vivienda asignada al Congreso que ya utilizaron otros presidentes de la Cámara, incluidos algunos del Partido Popular. ¿Le preocupa la supuesta subida del sueldo del 150% de altos cargos del Partido Socialista? ¿Le preocupará también que los altos cargos de la Junta de Andalucía cuesten 12 millones de euros más al año que en el año 2019? ¿O que el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, se haya subido el sueldo en los 3 últimos años? Preguntas. La presidenta Ayuso acusa al gobierno, además, de no dar explicaciones por la crisis de Ceuta. Pero ya están anunciadas, entre otras cosas, en la comparecencia de 4 ministros. Le preocupan también las vacaciones del presidente Sánchez y lo que nos cuestan a todos. Pregunta. ¿Preocupa a los madrileños cuánto costó su viaje a México? Ayuso solo ha reconocido 623 euros de ese viaje, mientras que altos cargos de su gobierno que viajaron con ella han declarado 15.000 euros en gastos. Lo que sí sabemos es hasta dónde compró, en qué tienda, en qué supermercado compró cuando pasó un fin de semana en el chalet de Rascafría de la Comunidad de Madrid. Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán. Por cierto, un personal excepcional. Bueno, pues Ayuso hace muchas preguntas, pero son unas cuantas las que ella no ha respondido.
Ayuso lo reconoce Yo no tengo la menor idea, una y otra vez. no es mi competencia. Las preguntas sobre el ático de lujo comprado con dinero público puesto a la venta 48 horas más tarde de que lo destapara la prensa se le atragantan a la presidenta. Creo que esto no da para mucho más. Pero los interrogantes siguen siendo muchos. Desde que conociéramos esta operación millonaria, en su primera intervención, Respecto al ático, tarda apenas 9 segundos en hablar yo lo que de... lamento es pretendidas campañas de desprestigio Para acto seguido justificar la compra por una reforma integral del edificio. reforma que semanas más tarde sabemos que no empezará hasta marzo del próximo año. ¿Por qué compraron entonces el ático en abril? A partir de aquí, evasivas. Que no sé cómo lo vamos a organizar. La presidenta madrileña rehúye el debate, pero considera que la compra de una oficina temporal, Me parece que es lo suyo. aunque el ático no tenga licencia de oficina, ¿para qué se compró entonces? Chequea la información y confirma que la empresa Planifica Madrid tiene actividad continua. Se reorganiza el patrimonio constantemente a lo largo del año. Pero en su portal apenas figuran 2 compraventas. ¿Dónde están el resto? En su siguiente intervención, ya con el ático en venta, Ayuso, No tengo la menor idea. que no tiene la menor idea, señala su nuevo objetivo, Pues yo les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia, a su propio consejero. que es por tanto quien puede explicarlo. Pero Miguel Ángel García también escurre el bulto. Hemos dado sobradas explicaciones. Desde por qué se decide precisamente vender ese ático cuando pillan a la Comunidad de Madrid, Esas explicaciones se han dado. hasta si estuvo sobre la mesa que fuera realmente residencia oficial de la propia Ayuso. Y pese a que insista, Las preguntas están todas contestadas. todas estas siguen todavía sin respuesta. Pero en los últimos días, Ayuso vuelca su estrategia en 1. Decir lo que debemos preguntar. Una sola vez por la gente afectada por lo que estamos haciendo. 2. Directamente no admitir preguntas o no avisar siquiera de su agenda a medios. Y 3. Y esto es nuevo, Quiero hacerme otra serie de preguntas. hacer ella sus propias demandas. Me gustaría saber qué se oculta. El gobierno madrileño, a vueltas con el ático, sigue dando largas. Son tantas preguntas que hacer este verano. ¿Hasta cuándo? Feliz día de la Paloma a todos. Gracias. Emilio Delgado, Más Madrid. ¿Cuánto tiempo puede aguantar la Comunidad de Madrid sin dar más datos sobre esa operación? Lo digo porque es evidente que a nivel comunicativo están haciendo lo de siempre, pero realmente información nueva después de la publicación del País tenemos muy poca. Es que yo creo que un mínimo respeto a la gente de Madrid implicaría que la presidenta Ayuso, si quiere que se deje de especular sobre la compra de este ático, dé las explicaciones oportunas, porque se le están acumulando las explicaciones como colillas en un cenicero. No solo las explicaciones, también las políticas en la Comunidad de Madrid. Para realizar la evaluación y resolver el expediente de la dependencia hay un límite legal de 180 días. Estamos en 500. No hace falta explicarle a nadie cómo están los bomberos forestales, las escuelas infantiles, faltan plazas en FP, faltan plazas en universidades. Tenemos una comunidad que presume de ser la más rica de España y los servicios públicos se están quebrando uno detrás de otro. ¿Va a hacer algo la presidenta o va a seguir hablando de ETA, del presidente del gobierno, para no dar explicaciones de todos los chanchullos que la rodean a ella y a su entorno? Yo creo que esa es la pregunta con la que vamos a ir a las elecciones todos los madrileños el próximo mes de mayo. La gestión que el equipo de Ayuso está haciendo de esta crisis por el ático asisten atentos y expectantes sus compañeros de partido, desde Génova y también desde el PP de Madrid. En Génova han sido hasta ahora muy asépticos todos estos días, remitiéndose a las explicaciones que se habían dado desde la CAM. Aquí en Mesa nos decía Javi Portillo que según su información no hay ninguna cacería, pero hay otros medios que publican hoy que en el Partido Popular madrileño está cundiendo el nerviosismo. Collantes. Son los compañeros del País los que hablan que dentro del Partido Popular de Madrid se habrían encendido las alarmas, habría nerviosismo por estar perdiendo precisamente ese férreo liderazgo de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso. Sitúan ese momento en esa primera polémica por el viaje a México y desde entonces, dicen, se viene arrastrando esa pérdida de liderazgo consumada ahora con esa compra que conocíamos de ese ático de ultralujo en Chamberí, pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su equipo no hacen más que quitar hierro, restar importancia a estas informaciones. Isabel Díaz Ayuso, le preguntábamos hoy en rueda de prensa, enumeraba los éxitos a su juicio del gobierno, de su gestión en los últimos años, sacaba pecho de esa gestión y decía todo está funcionando como debe, acallando esos rumores de crisis interna dentro del Partido Popular en Madrid. Otra cosa es lo que ocurre en Génova, en la sede nacional. Emilio Delgado, ¿crees que en el Partido Popular están, digamos, manteniéndose algunos en silencio a la espera de ver cómo evoluciona esto? Porque es verdad que de defensa taxativa hemos visto solo a Martínez Almeida. Desde luego está habiendo silencios atronadores, por ejemplo el del secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano,
Y luego hay algunos pronunciamientos que también son curiosos. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, una vez la polémica se había desplazado y habían intentado instalar que esto era para hacer oficinas, volvió a la línea de plantear que es que la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene una residencia oficial. No le estaba haciendo ningún favor a Ayuso con esas declaraciones y era plenamente consciente. Y además no tenían sentido, porque la Comunidad de Madrid es una comunidad uniprovincial y obviamente se tarda 1 hora y media en ir de una punta a la otra, no hace falta que nadie tenga una residencia oficial. Quiero decir, el Partido Popular, Ayuso empieza a ser un lastre, ha sido un lastre para los madrileños y ahora empieza a ser también un lastre para su partido. Pero a mí particularmente lo que me preocupa es qué va a hacer con cosas que tenemos muy pendientes en la Comunidad de Madrid, como decía antes. Cuando a una persona le tardan 4 veces más del límite legal en atender una solicitud de valoración de la dependencia, implica que toda la familia tiene que volcarse en ayudar a esa persona o que esa persona no recibe cuidados. Esos son los grandes vacíos que está dejando la política espectáculo de Ayuso. Y esos son los grandes vacíos de los que nos tenemos que ocupar porque la gente lo necesita en la Comunidad de Madrid y en toda España. Emilio Delgado, Más Madrid, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, y ojo a lo que la prensa española y algún portal de derechas está destacando este fin de semana de Ayuso. Estamos hablando del ático. Bueno, pues del ático hablan pero poco, no lo destacan mucho en sus portadas, pero sí ponen el acento, atención, en la ropa que utiliza la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo comentaba antes Emilio Delgado. Este ejemplo, El Mundo. Isabel Díaz Ayuso lleva a la paloma su vestido fetiche del verano, escotazo y aperturas en la cintura para enseñar abdominales. Eso es lo que les parece destacado a los compañeros del Mundo de la presidenta de la Comunidad de este fin de semana. En La Razón, Isabel Díaz Ayuso apuesta por su firma sevillana favorita con el vestido blanco de 225 euros para la paloma. Y tenemos además un portal de derechas también que ha decidido atender a cómo se viste la presidenta. El debate, el vestido con escote cruzado y abertura en la cintura que ha elegido Ayuso para la fiesta de la paloma. Así está la prensa española de derecha. Rosa Villacastín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rosa, ¿crees que esto si fuera un hombre, el presidente de la Comunidad de Madrid, lo habrían destacado los compañeros? No, pero te voy a decir que eso es práctica habitual, o sea, no porque sea Ayuso, que también, sino porque es verdad que cuando hay una fiesta o algo, muchos periodistas nos fijamos en la ropa. Pero ¿saben la pregunta que yo le haría? ¿Qué tenía el dossier de Casado sobre los Ayusos para que le expulsaran del partido siendo quien era? Y nunca más se ha vuelto a saber qué ponía ese dossier, ni nadie se ha preocupado de qué es lo que decía el dossier y qué contenía. Eso sí me preocupa. Más que la ropa que, bueno, ya la viste a Vicky Martín Berrocal, tampoco es ningún secreto. Y otras que tiene, pero en fin. Eso, ¿por qué le expulsan a Casado de lo que nunca nadie habla, ni la prensa de derecha, ni la prensa de izquierda? Un dossier que él tenía, y además lo dijo públicamente, la corrupción de los Ayuso, nunca ha salido nada publicado. ¿No te parece extraño? Pero a Casado lo expulsaron del partido. Marta, ¿crees que de alguna forma se está intentando desviar la atención hablando de, pues en este caso, un vestido de una firma que se ha decidido poner la presidenta? ¿O tiene más que ver con el tratamiento que las mujeres habitualmente recibimos de los determinados medios de comunicación? Yo estoy con Rosa en que esto es un modus operandi habitual, lamentablemente. Eso es verdad. Pero también es verdad que el momento es el que es y que se habla de lo que se habla en unos medios en los que no se está cubriendo, como se está cubriendo en otros, el escándalo del ático y el escándalo de la gestión del ático, porque no es solo la compra del ático, es su venta precipitada, son unas obras que se licitan de la manera que se licitan, a posteriori, para tratar de justificar algo que no está justificado y que seguimos sin tener la documentación que nos contaría qué ha ocurrido en realidad. Yo lamento, como siempre, sea con Ayuso o con quien sea, que cuando las mujeres estamos en el primer nivel se comente más si nos hemos puesto rímel o no que lo que hacemos. Me parece que en el caso de Ayuso ahora hay cosas más graves de las que hablar que su vestido blanco. Rosa, hablando del contenido, ya no de la forma, ¿qué te parecen las explicaciones que hemos sido incapaces de ampliar por parte de la Comunidad de Madrid? Hoy tenía agenda la presidenta, nos avisó con 2 horas de antelación, que ya es un poco más que el otro día, que tuvimos 1 hora, pero es cierto que la información que se nos está dando desde la CAM no avanza, o sea, sigue siendo lo mismo y Ayuso se limita a disparar a todas partes, pero no dar información nueva.
Bueno, no avanza porque ellos no quieren que avance. Yo te he puesto el ejemplo de Casado porque inmediatamente fue expulsado del partido siendo quien era, siendo quien era. No quieren, porque es que es verdad que también Ayuso le apoya muchísima gente. Pero dicho eso, es que las barbaridades que dice, o sea, de verdad es que te quedas, que dice, no es posible que nadie se las escriba. Yo quiero pensar que Mar es mucho más listo para escribirle todo ese tipo de cosas. O sea, que España recibe a todos los, todos los asesinos del mundo. Mira, le ha tenido que contestar Consuelo Ordóñez, la hermana de Ordóñez, que fue asesinado por ETA, y le ha tenido que contestar para decir que, por favor, que ETA se ha acabado, y que en este país ya no se mata, y que no, que aquí no entran sabiendo... Entran asesinos. Está diciendo tal como lo de barbaridades que yo creo que a esta mujer no le funciona la cabeza. Es que es imposible que lo diga ni siquiera para los suyos, porque hay mucha gente del PP que ha perdido hermanos, que se los han matado. ¿Cómo pueden escuchar estas barbaridades sin que se les revuelva el estómago? No lo puedo entender. Es que en el Partido Social, en el partido del PP también hay gente lista. Quiero decirte, no todos son como ella, pero hay gente lista. ¿No le pueden decir que se calle? ¿Que se vaya de vacaciones? ¿Que no diga nada? ¿Que es mejor que no hable? Pues yo de verdad Javi, que no lo puedo entender. Te traslado la pregunta. Hablabas antes sobre las fuentes que tienes en el Partido Popular. ¿No hay nadie que esté pidiendo que a lo mejor, digamos, deje de hacer declaraciones? Bueno, respecto a Isabel Díaz Ayuso, entiendo, y las palabras de Isabel Díaz Ayuso no deja de ser absolutamente sorprendente. Fíjate, cuando Isabel Díaz Ayuso se le pregunta por las residencias, contestación, cortina de humo, Pedro Sánchez. Cuando Isabel Díaz Ayuso se le pregunta por Miami o por México y quién le ha pagado los viajes, cortina de humo, Pedro Sánchez. Cuando a Isabel Díaz Ayuso se le pregunta por la compra de un chalet para pasar sus vacaciones de verano, cortina de humo, Pedro Sánchez. Cuando a Isabel Díaz Ayuso se le pregunta, por ejemplo, por el calor en las aulas, cortina de humo, Pedro Sánchez. Y cuando se le pregunta por el aticazo, cortina de humo y Pedro Sánchez. La pregunta es, ¿quién fiscaliza a Isabel Díaz Ayuso? Bueno, y cuando se le pregunta, ya esta es la última, cuando se le pregunta por los miles de euros que se está gastando Miguel Ángel Rodríguez en comidas y en desayunos, dinero público de madrileños y madrileñas, también cortina de humo, Pedro Sánchez. La pregunta es, ¿quién fiscaliza a Isabel Díaz Ayuso y qué gestión hace Isabel Díaz Ayuso para con los madrileños y madrileñas? Porque honestamente creo que es ninguna. Maestre. Sí, yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha perdido el aura. Ha perdido el aura. Y se está viendo en el tremendo nerviosismo que está mostrando cada vez que tiene que comparecer ante cualquier... nunca ha sido la más locuaz a la hora de tener que demostrar, ¿no?, pues su don de palabras, ¿no? Pero ahora se le nota especialmente. Y se ha notado además el hecho de que incluso los medios de comunicación a los que ha regado de dinero público Miguel Ángel Rodríguez y que justo en este impasse de ático ha sacado otra partida de 27 millones de euros para el presupuesto que viene, para eso, para pagarlos, hasta medios de comunicación que se han dedicado única y exclusivamente a loar el escote que lleva o el vestido que lleva o de quién viste, han tenido que sacar en su momento editoriales diciendo que, cuidado, que es que hasta nosotros tenemos tragaderas. Y ese punto de inflexión yo creo que se ha unido a la constancia o no sé si el convencimiento de que Alberto Núñez Feijóo va a llegar a la Moncloa. ¿Qué es lo que le ha hecho a Isabel Díaz Ayuso invulnerable durante tanto tiempo? Que era la única que tenía dinero público que repartir. Y ahora hay un convencimiento de que va a haber otro que va a tener dinero público que repartir. Y que como Alberto Núñez Feijóo también va a tener ese cañón de dinero público para repartir, y Isabel Díaz Ayuso puede ser prescindible. Igual que ha sido prescindible Cristina Cifuentes en el pasado, porque en el Partido Popular de Madrid no hay nadie imprescindible mientras se mantenga el poder. Y puede mantener el poder otra persona diferente a Isabel Díaz Ayuso. Y eso, Isabel Díaz Ayuso, no sé si ella, pero alguno que es listo cerca de ella lo ha captado. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el ático ha sido el punto de inflexión, pero después del ático van a venir más problemas. Vallín. Es que, claro, tiene razón Antonio, porque en todo esto, desde el principio, desde que salió la misma información del ático, hay un aroma a caucus de la derecha muy marcado. Y incluso yo pensaba ayer, cuando sacaba el asunto el PP Nacional del colapso de las urgencias en Ceuta,
que colapso de las urgencias es una construcción, un sintagma que no debería emplear bajo ningún concepto Isabel Díaz Ayuso, porque tenemos varios hospitales en Madrid que además con la llegada del verano han pasado por ello. Quiero decir que no es un asunto en el que ella se pueda desenvolver con, digamos, con solvencia, y sin embargo ya ha recogido el mensaje, porque yo creo que está agarrándose un poco a un clavo ardiendo y que al final, yo sé que repito mucho esta frase, pero las cosas son lo que parece que son, y el hecho de que las sucesivas explicaciones no lo fueran en torno al ático, incluso los lapsus que ya vemos que ella tiene, refiriéndose a la posibilidad de disponer de una residencia oficial, son una confesión de que efectivamente, y como parecía, y a pesar de la incredulidad manifiesta de algunos de nosotros que no nos creíamos semejante desfachatez, la Comunidad de Madrid se había gastado 6 millones y pico de euros en que esta señora dispusiera de un ático en Chamberí. Y un apunte sobre sus excusas, justificaciones. Dice, a los 4 meses de las elecciones no voy a hacer esto. Es que claro, es que lo ha descubierto un periodista en El País. Ella no nos lo ha dicho. La intención, claro que sí, era volver a repetir y después salir con su residencia oficial ya comprada. Bueno, pero después de ganar las elecciones, lo que pasa es que la han pillado antes. No me resisto a... Bueno, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid debe responder políticamente como se le demanda por parte de la oposición y, por tanto, explicar por qué su gobierno plantó una compra de una vivienda para uso de la presidencia de la Comunidad de Madrid, por supuesto. Marta. Yo creo que son insuficientes, es mejor esto que nada, obviamente. Porque se lo preguntamos, que si no tampoco nos lo iba a decir. Efectivamente, ella de motu propio no, porque ella está en su campaña de cómo atiende los incendios, que va a durar todo el verano, por lo visto. Pero dicho esto, me parece que ha hecho una declaración que ya es un titular, no quiere una residencia para la Comunidad de Madrid y nunca se la ha planteado. Bueno, pues todavía entonces la incógnita sobre para qué era este ático es todavía más amplia y todavía tenemos más interés en ver el expediente que hizo posible esta compra, porque en una institución como la Comunidad de Madrid no se gastan 6,3 de euros sin un informe preceptivo y seguimos sin saber para qué era un inmueble que solo puede ser para uso residencial. Entonces, no sabemos si es congruente o no con su última declaración porque no tenemos el informe. Necesitamos el informe para que haya una transparencia mínima en la Comunidad de Madrid. Arantxa. Ayuso de nuevo ante las cámaras. No sé si querrán hacernos alguna preguntilla. Evitando contestar a nuestras preguntas. Pues es que creo que esto no da para mucho más. Y ejerciendo ella de periodista. Quiero hacerme otra serie de preguntas. Sin contestar a las dudas sobre su ático. Con tantas preguntas que hacer este verano al señor presidente. Los intentos de esquivar de la presidenta. Creo que sería bueno que se las trasladaran a él también si alguien tiene la oportunidad de preguntarle. La crisis de Ceuta. Ayuso ha hablado este fin de semana de que el gobierno estaba dejando ser nuestro país invadido por terroristas. Si estos días decíamos que uno de los grandes comodines de Ayuso es Pedro Sánchez, pues ahora los ha mezclado los dos. El otro es el terrorismo. En pleno escándalo por la compra de su ático de lujo... Ático de lujo. Hay que morirse de la risa. Ayuso juega a elevar el tono para desviar la atención. El gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas. Lo dice en el contexto de la crisis en Ceuta. La presidenta utiliza de nuevo su comodín político. Por muchos terroristas que no quiere identificar. Afirmaciones sin pruebas que usa para atacar al gobierno e intentar disipar la polémica del ático. Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor. Ahora es el terrorismo islamista. Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Pero la fijación de Ayuso con la violencia terrorista viene de lejos. ¿Cómo que se ha acabado? Pese al cese de la violencia de ETA hace más de 15 años y casi 10 de su disolución... ETA sigue viva y tiene más peligro que nunca. Está muy fuerte, más fuerte que nunca y está consiguiendo sus fines. En reiteradas ocasiones, miembros de ETA y la presidenta recurre al comodín del terrorismo para cargar contra Sánchez. ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez y se colabora diariamente con el entorno de ETA por parte del gobierno. Ayuso trata de revivir a la banda a modo de ariete contra el gobierno. Un escaño de Bildu Cherokee ETA manda más que el principal partido del Congreso de los Diputados. Con tal de desviar el foco de sus polémicas. ¡Euskaldun! Lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño. Llegando a usar expresiones como esta. Que les vote chapote. Afeadas por las propias familias de las víctimas. Todo vale para Ayuso con tal de atacar al gobierno. El gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas. En una huida desesperada para que no se hable de su ático de lujo. Hay que morirse de la risa. Bueno, Ayuso hace su particular lectura de lo que está ocurriendo en Ceuta utilizando el terrorismo y demás, pero también hay que estar muy atentos a las redes sociales. Estos días se está aprovechando esta situación en Ceuta para difundir imágenes como esta que están viendo.
Bueno, y hablamos ahora sobre Isabel Díaz Ayuso y el polémico ático que ha comprado la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros, que ya está puesto a la venta en cuanto la opinión pública supo de ese movimiento. Bueno, hoy hemos vuelto a escuchar a Ayuso. Esto es lo que ha dicho. ¿Cree que ha dado todas las explicaciones sobre el ático? Si tenemos en cuenta que 12 de los 15 ministros que tienen viviendas públicas no dan explicaciones nunca, sí. Sobre residencia oficial, yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 7 años. Y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones. Uno se sonroja viendo la vara de medir que hay con este asunto. Lo que nos ha costado hacerle la pregunta a Isabel Díaz Ayuso, Pablo Collantes, porque hemos tenido que salir corriendo de la redacción porque la Comunidad de Madrid ha vuelto a hacer lo que está haciendo últimamente, que es que nos ha avisado con 2 horas de antelación de una convocatoria que inicialmente no estaba en agenda. Efectivamente, Aida, hoy hemos tenido un poquito más de tiempo, han sido 2 horas antes cuando Isabel Díaz Ayuso anunciaba la visita a esta bodega afectada por los incendios de la Sierra Oeste. Ayuso anuncia una inversión de $500.000 de euros en este tipo de explotaciones tras un fin de semana en el que ha retomado su agenda, precisamente en la festividad de la Paloma, diciéndole a Aida, lo vamos a ver a continuación, las preguntas que deben hacer los periodistas. No diciendo por qué deben preguntar, sino directamente pregunta por pregunta, centradas en la gestión del gobierno en la crisis migratoria en Ceuta y en las vacaciones del presidente, de Pedro Sánchez. Presidenta, yo quería preguntarle acerca de la denuncia presentada por particularmente la Fiscalía del Tribunal Supremo por la adjudicación de las obras de la Real Casa del Corredor, que se apoya esta denuncia en la supuesta planificación de la compra del ático antes que quiera. Pues yo creo que también quiero hacerme otra serie de preguntas. Y quiero saber cuántos ministros viven a costa de los españoles, cuánto cuestan sus casas, cuánto cuestan sus servicios. También me Esperan declaraciones de Isabel Díaz Ayuso este fin de semana. Pablo Collantes, ¿ha dado alguna pista? Porque hemos visto lo que ha dicho hoy. ¿El fin de semana ha dado alguna pista sobre su posición con toda esta polémica? En dictaduras como en Venezuela o en República Dominicana. Durante el fin de semana ha ido dejando entrever su opinión. Es cierto que hoy le preguntábamos por esa información sobre si su liderazgo está o no siendo debilitado, pero Isabel Díaz Ayuso insiste en cargar contra el gobierno por esa crisis migratoria en Ceuta, por la situación que se está atravesando, por la condena, dice, a la que nos está llevando Pedro Sánchez y su ejecutivo, y dice que todo esto es culpa de este gobierno, que nos está aislando del resto de países de la Unión Europea, calificando lo que ocurre en Ceuta como una invasión que dice se podría volver a repetir en cualquier momento si no se toman medidas, y cree este gobierno no las tomará cuanto antes. En una España que está siendo literalmente invadida por Marruecos, con los precios desbocados, el país ardiendo, mientras hay dirigentes socialistas que a la vuelta del verano posiblemente vayan a la cárcel. Teniendo en cuenta esto, pues es que creo que esto no da para mucho más. Esto no da para mucho más, decía Isabel Díaz Ayuso. Bueno, en las últimas semanas ha sido difícil encontrar una voz contundente de defensa a Ayuso en el Partido Popular. Quien sí ha sido más tajante este fin de semana en su defensa ha sido el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Agradecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid que no se haya ido de vacaciones, que haya estado al pie del cañón durante todos estos días. Lo digo porque hay otros que no lo han hecho. Hay otros de los que no sabemos nada. Hay que distinguir lo importante. Y lo importante es estar siempre en el servicio público y estar siempre en el servicio a las personas y a los ciudadanos. Si todo el argumentario de la izquierda con el que se van a presentar a las elecciones de 2027 es el tema del ático, hay Ayuso para rato. Que lo tengan claro, hay Ayuso para rato. Hay Ayuso para rato. Así que como cuando el enemigo se equivoca, no hay que dejarle que rectifique. Por mí, que sigan con este tema. Jorge, es llamativo porque en el caso de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid es sabido que las corrientes, digamos, almeidistas e ayusistas no son precisamente amigas, y el que ha salido en su defensa es Martínez Almeida. Por parte de Génova hemos visto muchos comentarios asépticos últimamente. Bueno, desde que pasó el caso del espionaje, ¿no?, del fallido espionaje a Ayuso, la actitud de Almeida ha cambiado claramente, ¿no? Es decir, yo creo que ahora, si antes había alguna duda de quién podía acabar mandando más en el Partido Popular, ahora está claro quién manda más en el Partido Popular en Madrid, ¿no?, y es Ayuso. Y Almeida eso yo creo que lo tiene claro, como hemos visto. De todas maneras, si es que esto es fácil de acabar, hay que sacar el expediente por el que se compró el ático. Hay que decir porque esto lo compró Planifica Madrid y no lo compró la Dirección General de Patrimonio.
que sería lo lógico en un caso como estos, ¿no? Que sería que si tú vas a tener un inmueble más para ser oficinas, tal, primero tuvieran uso de oficinas, luego las adquiriera con un procedimiento normal en la Dirección General de Patrimonio. Es decir, cosas absolutamente normales administrativamente que tienen que explicar sin mucho más, sin ponerse colorados. Si es que es lo más normal del mundo, ¿no? Porque, claro, pues, y yo creo que en las declaraciones que ha hecho hay una parte que es interesante. Cuando dice a 10 meses de las elecciones no voy a tener una residencia oficial. Claro, lo normal es que nosotros lo hubiéramos sabido, los madrileños, después de las elecciones, ¿no? Creo que eso de a 10 meses de las elecciones es importante en lo que ha dicho Ayuso. Emilio Delgado.